Buenas noches para todos, qué gozo, qué privilegio poder estar aquí para seguir compartiendo y aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a poner este tiempo en sus manos y darle gracias a Él por lo que ha hecho y seguirá haciendo. Señor y Padre de la Gloria, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por el privilegio de estar aquí reunidos, Señor, por estos medios, Señor, para aprender y seguir escudriñando tu palabra, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta noche hay un tema para mí pues muy especial y yo sé que para ustedes también va a ser muy especial. Se llama el llamado de Dios para mi vida. ¿El llamado de Dios para qué? Para mi vida. Y vamos a centrarnos ahí en Jeremías 1, de 4 al 9. Dice así la palabra del Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo aquel que envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí puesto mis palabras en tu boca. De una u otra forma, nosotros fuimos escogidos y apartados para Dios. Y Él nos formó, ahí como dice su palabra, en el vientre. Ya desde antes, Él ya sabía cómo íbamos a ser cada uno de nosotros. Él ya tenía el plan, ya tenía escogido cómo íbamos a ser cada uno de nosotros, así como somos. Darle la gloria y la honra al Señor. Altos, bajitos, gorditos, flaquitos, morenitos, monitos, ¿sí? Entonces debemos de sentirnos orgullosos de cómo cada uno somos. Y lo más importante, que fuimos escogidos y apartados por el Señor con un propósito, ¿sí? Dice: antes de formarte en el vientre. Con esta palabra Dios confirma que Él nos creó y nos llama para invitarnos a estar con Él y a compartir de Él. Y es un privilegio, de verdad es un gozo poder ser escogidos y apartados por el Señor. Y Él también nos creó con ese propósito de que le conociéramos, le siguiéramos y lo más importante, de trabajar en su obra. Entonces, que le conociéramos, le siguiéramos y lo más importante, de trabajar en su obra. Y ahí más adelante dice: te conocí. En su pensamiento nosotros ya estábamos, como les dije anteriormente. Y conocí quiere decir, es una relación muy íntima y personal, de Él con nosotros y nosotros con Él. Entonces, es muy importante que tengamos ese propósito de Él en nuestras vidas. Y también Él nos conoce tanto y perfectamente que Él nos ama, ¿sí? Y nos invita a que se cumpla ese propósito en nuestras vidas. Y Él nos conoce tan perfectamente, como les dije anteriormente. Él conoce todo lo de nosotros, tanto interior como exteriormente. Y Él conoce cada uno de nuestros pensamientos. Entonces, y también más adelante dice ahí: y antes que naciere te santifiqué. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Él nos consagró, que nos apartó para algo muy especial. Entonces, que nos consagró y nos apartó para algo muy especial. Fuimos apartados de muchas otras personas. ¿Para qué? Para que se cumpliera el propósito de Él en nuestras vidas. Que los que no le conozcan, lo conozcan. Que hablemos de Él, ¿sí? Y que se cumpla en nosotros lo que dice su palabra, ¿sí? Y yo no sé a cuántos de ustedes les gustaría que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y es muy importante que lo hagamos, porque nosotros a veces buscamos muchos argumentos o tenemos argumentos para salirnos como la tangente y decir: es que yo no sirvo para esto, es que me critican porque yo soy cristiano, o no me queda tiempo de compartir de la palabra, o no entiendo lo que la Biblia dice, o yo leo y no se me queda nada de la palabra del Señor. Pero el Señor, a través de todo esto, nos da su sabiduría y su entendimiento. Nosotros debemos pedirle a Él
que abra nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría, y sabemos que Él nos hará entender su palabra. Y lo más importante también es que, lo que les decía al principio, que se cumpla ese propósito en nuestras vidas. Nosotros somos esos escogidos para Él, y lo que Él más le agrada y quiere es que compartamos de su palabra y atendamos el llamado que Él nos hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él lo único que quiere es que nosotros no suframos, que no pasemos dificultades ni necesidades, y todo esto lo hacemos como, y no nos pasa si obedecemos su palabra. Sí, de pronto van a haber pruebas o dificultades, pero son más llevaderas, ¿sí? Entonces es muy importante que lo hagamos. Hay una porción de la Biblia y está en Jonás. En Jonás, en el capítulo 1, Jonás no tiene sino 4 capítulos, ojalá que los leyeran. Esta es una historia muy especial también, que el Señor le dio unas instrucciones a Jonás para que fuera a Nínive y compartiera de su palabra, porque este pueblo era un pueblo muy pecador. Pero él, yo no sé, sintió como ese temor, ese miedo, y en lugar de irse para allá, fue para el lado contrario, como huyéndole al mandato del Señor. ¿Y qué pasó más adelante en esta historia? Y todos la sabemos más o menos, ojalá que ustedes la lean. Sabemos que vino una ballena y se lo comió, y él duró, como dice ahí en la palabra, que 3 días, y empezó a él dentro de la ballena a orarle al Señor, porque él había una instrucción y ya había un propósito de él, y él estaba huyendo a ese propósito o a ese mandato del Señor. Entonces es muy importante que lo tengamos claro. Y después de eso, pues el propósito de Dios tampoco era que él se muriera, porque después de ese tiempo, pues la ballena lo sacó, lo vomitó de su boca, y él tuvo que pedirle perdón a Dios, y tuvo que ir de todas maneras allí donde él le había mandado, a hablarle a este pueblo y a compartirle del Señor. Entonces es muy importante que no nos pase lo de Jonás, que de pronto el Señor nos da una instrucción o nos invita a hacer algo, que en la iglesia nos animan a hacer algo o a compartir algo, y nosotros como que desviamos estas instrucciones, o nos hacemos los sordos, o los que no tenemos el tiempo, como les decía antes, o buscamos algún argumento. Pero todos tenemos un llamado. Entonces es el llamado de Dios, y yo lo único que quiero es que se cumpla este llamado, y que no busquemos obstáculos para entender el llamado de Dios para nuestras vidas, que es servir y servirle a otros. Aceptar este llamado es amar a Dios, es de verdad de corazón servirle, ¿sí? Y por muchas dificultades que tengamos, es reconocer el propósito de Dios en nuestras vidas, porque a veces también este es otro argumento de las pruebas o las dificultades que podamos pasar, y es cuando más debemos de pedirle al Señor y estar en esa intimidad con Él, y aprovechar en lo que nos pongan para servir y en la obra del Señor. Amén. Hermanos, espero que haya sido de edificación esta palabra, y que realmente de verdad se cumpla en nuestra vida ese propósito de Dios, de, como les dije al principio, de conocerle, de seguirle, de reconocerlo y de trabajarle. Amén. Una bendición y hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.